Buenos días a todos. En esta mañana la propuesta de reflexión que me gustaría compartir con vosotros está muy relacionada con el proyecto que la Unión Adventista Española está llevando a cabo durante este quinquenio. Sabéis que este proyecto, que tiene este logotipo, que tiene este eslogan, no es más que el modelo bíblico que una y otra vez nos recuerda la importancia de la siembra y la cosecha en este crecimiento y multiplicación que Dios nos propone. Hemos ido trabajando, como en los diversos años, la parte de Conecta, que tiene que ver con la vida devocional, el momento más personal tuyo con tu Dios, la parte de Vive, que tiene que ver con la fraternidad, con la comunión, con estar unidos, con tener ese mismo Espíritu Santo que nos motiva a todos. También el concepto de la comunicación, es decir, el espíritu misionero, la proyección, el ir y compartir este evangelio del reino. Y especialmente este año, desde el 2021 hasta el 2022, se está trabajando de una forma especial lo que tiene que ver con la consolidación. En otras palabras, se está trabajando el tema del discipulado. Y sabéis una cosa, en nuestro medio, en primer lugar, vivimos tiempos complicados, lo sabemos. Es fácil a veces quizá desorientarse, no solamente en el llamado de Dios, sino también quizá en el crecimiento, en la misión, en lo que Dios nos propone como iglesia. Por eso creo que las palabras tales como el discipulado, creo que es oportuno volverlas a recordar, enfocarlas adecuadamente, reforzarlas bien y sobre todo vivirlas, que es lo que más anhelamos. No me conformo con dejadme que lo diga así, con un activismo de iglesia que me impida saber el genuino discipulado. Por ese motivo, me gustaría que este fuera el tema transversal de la reflexión de hoy. Sabéis que, como todas las reflexiones, son reflexiones abiertas, porque la Biblia es profundísima y todos estamos llamados a seguir creciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es? Es curioso porque en la Biblia la palabra cristiano aparece muy pocas veces, a lo mejor aparece 3 o 4 veces, en cambio la palabra discipulado a lo mejor aparece 260 veces. Por tanto, la Biblia le da una importancia esencial al concepto del discipulado, que es muy sencillo, dicho sea de paso. El discípulo es el aprendiz o el alumno del maestro. En nuestro medio es cada uno de los seguidores del maestro. Es un término que a lo mejor no usamos cotidianamente, pero cuando uno practica el deporte normalmente se busca un maestro, un director, ¿no? De alguna forma. O ahora no se lleva tanto el concepto de los gremios y los trabajos, pero el aprendiz estaba siempre al lado del maestro. Y eso es algo fundamental que lo podamos tener en cuenta, porque es algo que más que nunca es necesario. Es interesante porque cuando uno va al modelo bíblico, fijaros, Dios crea a Adán y Eva, como hemos dicho antes, para crecer y que se multiplicasen, para un desarrollo, para una expansión. Es precioso el espíritu creador y creativo de nuestro Dios. El concepto del discipulado, sabéis, esto es solo un repaso, sabéis que impregna la palabra de Dios, impregna la Biblia. Al principio era cara a cara con Edén, en el Edén, pero después nos encontramos momentos en los cuales se produce ese discipulado. Enoc caminó con Dios. Noé también fue alguien pues temeroso y recto, justo delante de Dios, ¿no? En medio de su generación. La escuela de los profetas era algo muy interesante porque era una escuela de crecimiento, de desarrollo. Allí estaban, se unían, combinaban la vida física, la mental y la espiritual. Desarrollaban allí un espíritu de discipulado, nunca mejor dicho. Y aquí nos encontramos ejemplos como Moisés y Josué, o Elías y Eliseo, y muchos otros modelos al respecto. No puedo dejar de admirar todo el contexto de la vida de Enoc. Sé que lo hemos hablado en alguna ocasión, pero no puedo dejar de admirarlo en el contexto del discipulado, porque creo que es más necesario que nunca en estos tiempos que nos toca vivir. Dejadme que resuma las citas, ¿vale? Pero es que son muy,
me parecen nutritivas. Lo que está diciendo aquí es que a veces cuando pensamos en un discípulo, pensamos en un ermitaño, en alguien encerrado no sé dónde. Y me encanta que cuando hable de Enoc dice, no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Es como alguien que dices, mira, vivía en un tiempo complicado, pero él tenía claro cuál es la obra que hacer para Dios en este tiempo. Y me gusta porque, mira, en la familia, en las relaciones personales, como marido, como padre, como amigo, como ciudadano, era siervo de Dios. Es que, dejadme que lo diga así, ser siervo de Dios desde un púlpito puede ser fácil, dejadme que lo diga así. En la vida cotidiana, en el taller, en la universidad, en, no sé, en todo tu hábitat más cotidiano, quizá ahí es donde más necesario es que exista la propagación de esta vida práctica. Y me gusta mucho cuando él se menciona que su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios. Era un santo andar. Qué interesante, ¿verdad? Si recordáramos que tenemos poco tiempo y que la venida de Cristo está cerca, quizá nuestro enfoque sería de otra manera. No me conformo, os lo digo desde ya, no me conformo con ser un miembro de iglesia. No me conformo con ser un registro más en un libro de membresía, no. Creo que a lo que Dios nos llama es algo mucho más grande y eclosionante. Y me gusta mucho esta cita cuando dice, en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Creo que el discipulado tiene que ver con amar. No tiene que ver solamente con sal, corre, tiene que ver con amar. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando. Hay un texto que me gusta, Primera de Crónicas 25:8, cuando está hablando acerca de toda la estructura que tiene que ver con, pues, cuando se escogieron a los cantores, cuando se distribuyeron las tareas los levitas. Y me gusta porque en un momento habla del servicio y qué bonito, lo mismo el maestro que el discípulo. Cuando hablábamos antes de los aprendices, lo normal es ver. No cuesta imaginarse a Jesús en la carpintería. ¿Con quién? Con su padre, que le enseñaba el oficio. No cuesta imaginarse que el maestro y el aprendiz, los dos tienen las manos manchadas cuando están trabajando en el taller. Porque es un proceso de crecimiento y de discipulado. Esa es la cuestión. Y este texto, que cuando repasábamos el libro de Isaías lo recordábamos, qué bonito es, ¿verdad? Porque es un texto que nos habla justamente de la vida de Jesús. Es un salmo, es un texto mesiánico, ¿de acuerdo? Y me llama especialmente la atención por lo siguiente, porque en realidad la versión original lo que está diciendo es que Dios me ha dado lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Mirad, centrémonos en esta frase, centrémonos en este texto bíblico. Es impresionante, es impresionante. ¿Por qué? Porque estamos hablando, fijaros, está hablando del siervo, está hablando de la dedicación a la tarea que tenía por delante, su misión terrenal. Qué bonito, ¿verdad? Porque Jesús vino a ser el maestro de los hombres, pero a la vez vino a ser instruido por su Padre. Y eso me maravilla. Jesús mismo nos marcó el camino del discipulado. Él dice, yo tengo oído de discípulo. El Mesías vendría como la palabra viviente, como el portavoz de Dios. La misión era consolar e instruir. Y solo encontraremos paz en la salvación que se nos ofrece por medio de Cristo. Esto de palabras para el cansado, el pecado cansa. El plan de salvación consiste en hablarnos palabras al cansado. El evangelio genuino es descanso. Es descanso. Cuando Jesús decía, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, para mí eso es genuino discipulado. Aprended de mí que soy manso y hallaréis descanso para las almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me encanta pensar que Jesús vino como alumno para demostrarnos el camino maestro, para demostrarnos justamente ese camino de la salvación. Jesús vino como alumno de su Padre para demostrarlo. En el Nuevo Testamento nos encontramos que fue el método de Jesús. Jesús usó el discipulado. La gran comisión es una comisión
cuyo centro y eje central es el discipulado, no hay más, no hay más. Pablo también lo practicaba y Pablo cuando hablaba con su equipo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No me imitéis si no imito a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Pablo tenía muy claro que él estaba para reflejar justamente ese Dios que nos transforma. Y si nos vamos hacia el final de la película, de la historia de la redención, nos encontramos que los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es discipulado otra vez. Esto es discipulado de principio a fin, redimidos de los hombres como primicias, en sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha delante del trono de Dios. Hay un proceso restauracional. Uno más. Es que hay muchos textos que son apasionantes. Uno más. Conocéis, Jesús, en medio de la discusión con fariseos, saduceos, con los judíos de su época, en medio de esa discusión, Jesús llega un momento en que dice, mira, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué interesante, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces, mira, si queremos crecer, no tenemos otro camino que no sea el discipulado. Si queremos alcanzar la meta propuesta por Cristo, no hay otro camino. No hay otro camino. Y ni hay otro gozo más grande que ese. ¿Cuántas veces se usa el texto este? Bueno, la verdad os hará libres. Y por tanto, la verdad me hace... Vamos a ver, ¿será que no entendemos a veces todas las piezas del engranaje? ¿Cuántas veces se usa? No, la verdad te liberta. Ya, pero fíjate qué interesante, ¿verdad? La importancia de permanecer en la palabra. Jesús fue la palabra encarnada. Pero qué pena, ¿no? ¿Cuántas verdades se habían oscurecido por la tradición o por los pecados en la época de Jesús? Y Jesús llegó a decir claramente, ¿quieres ser verdaderamente mi discípulo? ¿Queréis ser verdaderamente discípulos del Maestro? Es una pregunta confrontacional que Dios nos hace a ti y a mí. Es que la vida se nos pasa demasiado rápido, demasiado agobiante. Y llega un momento en que dices, ¿cuál es el último propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Claramente lo ha definido en la palabra de Dios. Claramente se ha definido. Me encanta esta cita. Estamos hablando del deseado, El medio por cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Qué interesante, ¿verdad? Escrito está. Yo quiero la palabra escrita en mi vida. Escrita en mi vida. Quiero ser un testigo de la eficacia de la palabra. Ese es el medio, Dios no domina la mente sin tu consentimiento, pero si lo deseas y quieres hacer su voluntad, entonces se cumple el texto que hemos dicho. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerás de la enseñanza. Y mira qué interesante, apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Es una vida de victoria el discipulado. No solo es una vida comunicativa. Ahora vamos a ver las facetas, vamos a ver las áreas, ¿vale? Si te vas al final de todo, Apocalipsis 17, describiendo la ramera, todo lo que pasa ahí, me encanta porque llega un momento en que 17:14, y se parece mucho a Daniel 12:10, dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, es que aquí lo que te está diciendo es, los que están con Él tienen las características genuinas del discipulado en toda su plenitud. Llamados, elegidos y fieles. Las tres cosas. La Biblia se explica a sí misma, no hace falta ni añadir ni quitar, no hace falta ponerle más ingredientes a lo que la palabra dice. Llamados, elegidos y fieles. Esto pareciera como un colofón final a todo el ministerio de Cristo. Llamados son invitados. Tú y yo recibimos la invitación para alcanzar la salvación eterna. Es lo mismo que te encontrabas en el atrio del santuario. Cristo murió por la raza humana. La salvación es un hecho real. La salvación es historia, pero es historia presente y también es historia futura. Elegidos, en otras palabras, dignos de confianza, confiables, elegidos que escogen ser fieles hasta la muerte. La palabra fidelidad significa que no basta con ser solo llamado y elegido. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, muchos son los llamados,
pero no tantos los escogidos. Fieles tiene que ver con, una vez has participado de la experiencia de la gracia, de la fe, por la fe en Cristo, quiero permanecer en la gracia para ser elegido y entrar en el reino de la gloria. Qué impresionante, ¿verdad? Porque el final de todo va en esta dirección. Esta temática está basada en lo que se nos compartió la semana que viene pasada al equipo de Ministerio Personal y Escuela Sabática, ¿vale? Con un equipo, con Gabriel, con Óscar, con Estefan. Por eso creo más que nunca necesario, porque creo que es esencial para nuestro tiempo. Otro de los textos que a mí me llama la atención cuando pienso en esto, lo que de alguna forma lo que nos está intentando transmitir los diversos textos bíblicos es que no hay discipulado sin transformación. No hay discipulado sin transformación, sin intencionalidad, sin un cambio real. No es cuestión de teoría, no es cuestión de conocimiento, no lo es. Hay algo más allí, ¿vale? Y creo que el discipulado es la mejor medicina contra la pasividad, la comodidad o la conformidad. Este texto a mí me llama profundamente la atención y lo conocemos, ¿eh? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y me encanta el giro que hace Lucas, ¿no? Cada día. Y ven y sígame. Y Lucas de alguna forma confronta y dice, mira, si quieres salvar la vida la pierdes. Si la pierdes por causa de mí la ganas. Si intentas ganar todo el mundo, ¿de qué te va a servir si te destruyes a ti mismo? Yo no sé si os dais cuenta de que las noticias de hoy en día nos están recordando que es posible que, oye, pues a lo mejor las riquezas de este mundo no eran tanto como parecían. A lo mejor los recursos son limitados y pensamos que eran infinitos. A lo mejor los árboles no dan chips, sino dan frutos que hay que cuidar. A lo mejor necesitamos la naturaleza y los animales, ¿me entendéis? Es todo un sistema en el que a lo mejor ahora nos está diciendo cuidado. Cuidado con lo que intentamos ganar o cuidado con lo que estamos perdiendo. Es una invitación a un discipulado genuino. Y es un texto que para mí una y otra vez nos sigue hablando. Negarse a sí mismo es como renunciar a nosotros mismos, someter nuestra voluntad a Cristo para vivir por Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Ya no viven mis preferencias personales, mis egocentrismos. No. Quiero que viva Cristo en mí. Tomar la cruz, qué interesante, ¿verdad? Porque tomar la cruz cada día es algo como así como asumir las responsabilidades que acompañan al discipulado, aunque el precio pueda ser elevado. Tomar la cruz en la fidelidad y en la generosidad, tomar la cruz al guardar el sábado o tomar la cruz para ser testigo delante de gente que digas, hombre, pero es que yo, ¿cómo quieres que sea testigo delante de no sé quién? Me la juego. Ya, pero es que Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hay mucho más allá, hay mucho más. De hecho, los modelos bíblicos y la grande nube de testigo nos demuestra eso. Estar dispuestos a llevar cualquier cruz que el deber nos pida llevar una y otra vez en esa dirección. Es que es algo que es vertiginoso. Es vertiginoso cuando pensamos en el plan de la salvación. Es vertiginoso porque piensas, pero es que esto puede tener muchas consecuencias ya, pero fiel es el que llama, el cual también lo hará. Fiel es el que llama y su plan no falla. Piensa de esta manera, ¿cómo era la iglesia al principio? La esencia era, y os viene a la mente, estaban unánimes juntos, compartían en pan, en la casa, en el templo, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Era comunión con el Señor, comunión con el prójimo y era sentido de misión, testimonio de quién es Dios. Otra vez la misma idea, Una conexión individual conecta, una conexión horizontal vive, una conexión con la misión comunica y consolida. El modelo es bíblico, no es un modelo humano, es un modelo claramente establecido por la palabra de Dios. Esa es la idea. Cuando nos vamos, por ejemplo, a este pasaje, ¿os acordáis de la mujer samaritana junto a su pozo? Que de repente en una ciudad de samaritanos, que al enemigo ni agua, allí se produce genuina conversión sencillamente porque una mujer se ubicó en su lugar. Un discípulo escogió ponerse de parte de Dios. Cada verdadero discípulo, como hizo la mujer samaritana,
nace en el reino de Dios como misionero. No, perdona que lo diga, no como miembro de iglesia. No es solamente una membresía, es un sentido, es una orientación, es un propósito. Si bebes, no puedes dejar de ser fuente. Tú has estado con Jesús. Trastornarás tu pequeño mundo, como hacían los discípulos cuando vivían cerca, cuando se conectaban con la gente. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez a beber el agua de vida. De verdad que en estos tiempos donde es secreto de Estado saber cuánta materia prima queda o cuánto combustible queda, no es un secreto de Estado conocer el plan de la salvación. No es un secreto de Estado conocer cómo Dios nos salva, conocer qué podemos creer, qué podemos esperar, en quién podemos confiar. Es tiempo de estar bien despierto. Lo digo porque aquí no es una cuestión de esperar la segunda venida, que también, sino que ¿y el fin del tiempo de gracia? ¿Cuándo acabó el tiempo de gracia para los que se quedaron en la puerta del arca? ¿Cuando empezó a llover o 7 días antes? Fueron 7 días antes. Lo digo porque tenemos que ser cuidadosos con esto. Nuestro mensaje es singular. Es un mensaje singular cuando hablamos de esto. Nosotros, mi deseo cuando pienso en el discipulado es una preparación genuina esperando el rescate definitivo. Es esa preparación que Dios quiere hacer. Es ese seguir la paz y la santidad que Dios nos propone. No es solamente esperar la segunda venida, sino es un cambio transformacional. Esa es la propuesta. ¿Qué nos está pasando? ¿Te imaginas que hiciéramos una evaluación profunda? Porque hasta ahora lo que hemos visto es, lo que hasta ahora hemos visto es que esto requiere intencionalidad, decisión, obediencia, disciplina y perseverancia. El discipulado genuino requiere todo eso. No es solamente salir en la foto. Esto no son redes sociales. Esto es vida en tu más profunda intimidad. ¿Me entendéis? Esto es vida en ese sentido. ¿Qué nos puede estar pasando? ¿Qué nos puede estar pasando? ¿Estamos padeciendo el síndrome de la Odisea? ¿Estamos padeciendo el concepto de tú dices pero no sabes? Por tanto, yo te aconsejo. Tomamos la medicina que nos propone la palabra de Dios, porque ¿sabes qué pasa? Si yo siempre hago lo mismo, obtendré los mismos resultados. ¿Qué pasó en la iglesia temprana? ¿Qué queremos que pase en esta iglesia tardía? ¿Qué queremos que suceda? ¿Cuál es el milagro que le pedimos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser? ¿Cuál es ese milagro que anhelamos, que le pedimos a nuestro Dios? ¿Será que es necesario que lo podamos analizar? Porque hay veces que hemos podido sustituir el discipulado por el confort de los rituales. Bueno, yo voy a la iglesia y ya está. Nos puede haber pasado que cambiamos el discipulado genuino por el concepto de, bueno, pues en rituales, teología, intelectualidad, o a lo mejor tenemos una religión paliativa para tranquilizar la conciencia, pero me encanta porque Dios va mucho más allá. Cuando Jesús nos llama, va mucho más allá la propuesta que Él nos hace. Es muy superior, va mucho más allá. Pensad una cosa, no me conformo con que la vida nos atrape. No me conformo con que la vida nos atropelle de esa manera. Me acuerdo que el propio Estefan compartía el testimonio y dice, mira, él lleva una iglesia de 700 miembros, ¿no? En Madrid, y él dice, ¿cuántas veces he probado el tema de los grupos pequeños? Y qué complejo, ¿verdad? Porque ¿qué pueden ser 30 minutos, 40 minutos de inversión de tu tiempo, salvando los temas sanitarios, 40 minutos donde podamos ponernos juntos y adorar a Dios en equipo, 40 minutos donde reclamar a Dios el derramamiento poderoso del Espíritu Santo, 40 minutos para pedir la bendición sobre esas 5 personas por las cuales estás orando. ¿Qué nos está pasando a veces, queridos? Nos atrapa en la vorágine de la multitasking en agendas que aunque tuvieras 27 horas al día no llegarías. ¿Qué nos pasa? Es una invitación a una reflexión profunda para ver dónde estamos, dónde queremos estar, porque no es tiempo ni de entretenimiento religioso, ni de
ni de elementos que nos hagan perder de vista el objetivo. Y queridos, hoy estamos aquí, mañana estaremos en los hogares. Mañana estaremos en los hogares, como empezó la iglesia al principio. Y en los hogares lo que más se lleva es el discipulado. A veces el formato de iglesia que tenemos no permite a veces toda la vida del discipulado. Me refiero el tú a tú. Por eso necesitamos trabajar en equipos. Por eso necesitamos trabajar en equipos. Esta cita os la conocéis, el concepto del reavivamiento y la reforma en el ministerio, bajo el ministerio del Espíritu Santo. Todo esto, vida espiritual, reactivación de mente, corazón, resurrección a la vida espiritual, reorganización, cambio de ideas, cambio de teorías, cambio de hábitos, cambio de prácticas, todo esto tiene que ver con poder. Todo esto tiene que ver con transformación. Esto no es membresía de iglesia, esto es un antes y un después. Y mirad, queridos, estos elementos se demuestran en las cosas pequeñas. No hace falta, porque ¿sabéis qué pasa? Tú y yo hemos experimentado el gozo del discipulado en más de una ocasión y más de dos. Señor, qué felicidad me da saber que me has utilizado. Qué felicidad me da saber que tú estabas ahí. Mi deseo es potenciarlo esto hasta la excelencia, porque todo lo que se haga para Cristo, que sea excelente. Mi deseo es que Dios empezó esa obra, pero que Dios la acabe plenamente en nuestra vida, al 100%. Si cada mañana estamos con el libro de los 40 días, es precisamente para buscar ese reavivamiento, ese derramamiento del Espíritu Santo, ese bautismo diario del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que se produzca ese milagro. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa como seres humanos? Mirad, esta cita me llama la atención. No tendemos a ir a los extremos. Nos vamos de un extremo al otro. A veces incluso en el nombre de la religión forzamos cosas que a lo mejor no van por ahí. Pero me encanta cuando dice, pero el carácter es la verdadera prueba del discipulado. No es tanto lo que hago, sino lo que soy cuando nadie me ve. El carácter es la verdadera prueba del discipulado. Y qué bonito, ¿verdad? Porque va a ser lo único que nos llevemos al cielo. Y tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Tiene que ver con esa esperanza de gloria. Tiene que ver con todo eso. El carácter es la verdadera prueba del discipulado. A veces pensamos que el discipulado es ser, pues yo voy a la calle y voy a poner los pies en las puertas para que no se cierren. El carácter es la genuina. ¿Tienes la mansedumbre de Cristo o la humildad, la dulce benevolencia? ¿Has despojado del centro de tu alma el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, la censura? Cuando esto es así, te das cuenta que el verdadero cristiano es llevar mucho fruto. Cuando esto es así, todo funciona. Y esto es el mayor gozo al que Dios nos llama. Y es lo que más deseo para tu vida y para la mía. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay un autor que se dedica a hablar un poquito de la transformación de las organizaciones, y él lo que dice es que hay como varias etapas. No hay una etapa de conocimiento, es teórico, es superficial, es fácil y te puedes olvidar. Hay otra etapa donde tus actitudes y tus emociones se implican y de alguna forma ya no es solamente conocimiento, sino que hay algo que hierve aquí dentro. Hay una tercera etapa que tiene que ver con el comportamiento. No solamente conozco y siento, sino que hay hábitos de mi vida que empiezan a cambiar. Hay cosas en mi vida que empiezan a ser transformadas. Y finalmente, no se trata de conocer, sentir y comportarme, sino especialmente de que el cambio se produzca. En toda la familia, en toda la organización. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo en el discipulado? ¿Dónde está nuestra queridísima iglesia? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde queremos estar? ¿Hasta dónde queremos levantar la persiana para que entre la luz de Cristo? ¿Qué queremos que se produzca en esta recta final? O dicho de otra manera, ¿por qué dura el tiempo de gracia cuando todo se cae a trocitos? ¿Y si es por estar bien estructurados? ¿Y si es por estar bien organizados? Ahí lo dejo, ¿vale? No lo voy a leer todo, ¿no? Pero me gusta porque había un autor que lo que decía es, no quiero ser creyente, quiero ser discípulo. ¿Y sabéis por qué? Porque el creyente a veces espera los panes y los peces, el discípulo es pescador. El uno lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. El uno parece como que se gana, el otro se hace. El uno gusta del halago,
el otro busca el sacrificio vivo. El uno murmura o reclama, el otro obedece y se niega a sí mismo. El creyente habla de yo, el discípulo habla de ellos. Y si no, escucha la oración de Juan 17. Te pido por ellos, Señor, te pido por ellos y por los que han de creer. Y pidió un montón de cosas por cada uno de nosotros. Unos esperan milagros, otros forman parte del milagro. Unos sueñan con la iglesia ideal, otros se entregan para lograr la iglesia ideal. La iglesia somos tú y yo, por tanto me arremango. Unos quieren estar en el cielo, otros buscan ir al cielo con mucha gente, con que no falte nadie, que no falte nadie. Unos buscan hacerse discípulo, otros van más allá y aceptan el ministerio. Unos piensan que se les prometió una almohada, otros saben que seguir al Maestro es seguir la cruz de Cristo, con todo lo que eso implique. Unos hablan en términos de ojalá, otros dicen aquí estoy. Unos son valiosos, los otros son indispensables. Unos quizá predican el Evangelio, pero sobre todo otros hacen discípulos. Queridos, mirad, este es nuestro sueño. Esto no quiero que lo enfoquemos en términos de, ay, claro, es muy fácil decirlo. Yo quisiera que esto lo enfoquemos en términos de ilusión, porque todos estamos de camino. Todos tenemos algo dentro que nos pasa como a Jeremías. Es que traté de... pero es que no pude. Como el profeta, que ahora no me acuerdo si era Jeremías o Ezequiel. Pero había un fuego ardiente dentro de mí y no podía negarlo. Todos hemos experimentado esto. Mi profundo deseo es esa milla más para decir, todos somos ministros, todos estamos en un proceso transformacional del carácter, todos estamos llamados a compartir una noticia tan buena, todos estamos llamados a que Dios nos quite el temor, que nos quite la apatía o que nos quite las adicciones que nos estén impidiendo una entrega completa. Todos estamos en ese llamado. 4 pasos prácticos y un vídeo para acabar. ¿Vale? 4 pasos prácticos que los conocemos. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque mirad, no quiero ser un teórico, ni quiero dejar de ser íntegro cuando hablamos del discipulado. Pareciera como no, los discípulos son los que reparten folletos. No, vamos a ver cuál es el genuino discipulado. Mirad, siguiendo los pasos anteriores, en primer lugar hay una conexión con Dios y no es por ritual, es por hábito, es por un hábito genuino que va más allá del ritual. ¿Sabéis por qué? Porque la propuesta de Dios es ir más allá. Los hábitos son como hebras. Si cada día vas trenzando tus hábitos, llega un momento en que la cuerda resultante es irrompible. El hábito de una vida devocional con Dios, eso te dará mucha fuerza cuando vengan tiempos de sequía. Esto nos dará mucha fuerza para seguir adelante. Es leer, pero también es preguntarle a Dios, Señor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me estás queriendo decir con este texto? Apunta las impresiones que te esté transmitiendo el Espíritu Santo en tu corazón. Estudia libros inspirados. Esto puede parecer obvio lo que digo, ¿vale? Pero no es tan obvio. Aliméntate de la palabra y del espíritu de profecía como algo nutritivo diario. Luego puedes leer otros libros inspiradores, pero no dejes los ingredientes básicos. No dejes esos 2 o 3 testigos, ¿vale? No lo dejes porque es más necesario que nunca. Abre el corazón a Dios como un amigo y sé parte de un grupo pequeño o inicia un grupo pequeño. Hace falta que el pastor diga, vamos a hacer grupos pequeños, pero si esto es del año de la iglesia primitiva, ¿me entendéis? Este es el llamado que Dios nos hace a todos y es lo mejor que podemos hacer. Formemos parte del proyecto, nada más. Mirad, ¿no sabéis la alegría profunda que me da? El hecho de que varios de vosotros os hayáis unido en parejas con el tema de los devocionales estos. Pues yo oro con fulanito, pues yo oro con menganito. ¿Qué alegría más grande? Jesús no fue casualidad que enviara a los discípulos de 2 en 2. Discípulos, otra vez. No fue casualidad, no lo fue. Lo hizo con una clara intención, porque el cordón de 3 dobleces acompañado del Espíritu, eso no se rompe fácilmente. Conexión. El segundo detalle, crecimiento diario. Y esto me encanta, ¿sabéis por qué? Porque mirad, ¿cuántas veces te has propuesto una meta el 1 de enero, pero ni lo has puesto en el calendario
ni has hecho planes específicos. El genuino discipulado requiere disciplina. Si tú tienes un amigo deportista, te das cuenta de las palizas que se pega, lo riguroso que es con su dieta, lo riguroso que es con sus descansos, lo riguroso que es con lo que come y bebe. Es muy importante eso, ¿eh? Son gente muy disciplinada, nunca mejor dicho. El crecimiento es una disciplina y requiere metas específicas. ¿Sabéis? A mí me gusta, ¿no? Porque cuando Pablo explicaba su proyecto, él hablaba claramente, decía, yo ya sé lo que me espera. Y él hablaba de su batalla, de su carrera y de la fe que guardaba. Tenía claro su corona, tenía clara el fin, lo tenía claro y eso le daba fuerza para seguir adelante. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Piénsalo de esta manera. Cuando hablamos de metas de crecimiento espiritual. Ten una dinámica, pero también metas relacionales. ¿Qué pasa con nuestras relaciones personales? Ya, pero es que no me llevo bien con fulanito, pues llámale. Ya, pero es que con mi familia, no sé qué. Ponte metas. Esta semana voy a llamar. Cada 3 días voy a llamar a un primo mío. Por poner un ejemplo, metas relacionales, consolidar las relaciones interpersonales y también metas con nuestro trabajo, nuestro estudio. Oye, voy a proponerme dedicar 10 minutos a la lectura de libros significativos. Metas tuyas propias. Es que hay veces que es que no cambia nada en mi vida. Hombre, claro, porque siempre estás haciendo lo mismo o porque no estás agendando el cambio. Es que, perdonad que lo diga, no os ofendáis, es que tengo que subir de peso. Ya, pero ¿qué estás haciendo para subir de peso? Tendrás que hacer un régimen, por no decir el otro régimen, ¿no? ¿Me entendéis? Si quieres hacer algo, es que me falta hacer deporte. Ya, pues ponte a hacer deporte, campeón. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Las metas es lo que consolida y cristaliza mis mejores deseos. Y cuando hay una disciplina es cuando se produce un cambio. Y bueno, esto creo que se puede aplicar a muchas cosas. Hay otro detalle, el penúltimo, que tiene que ver con el servicio diario. Fíjate, comunión, crecimiento personal y servicio. Hablando del crecimiento personal, ¿cuántas veces, por ejemplo, cuando hablamos del mundo de la pareja, es que estoy buscando mi media naranja? Tú tienes que ser una naranja entera antes de buscar una media naranja por ahí. ¿Me entendéis? Estamos llamados a crecer a la espera de encontrar la persona. Si ese es la meta personal, ¿me entendéis? Pero estamos hablando de, yo tengo que ser íntegro, yo tengo que ser un príncipe azul para buscar una princesa azul. Y esto también requiere metas. ¿Entendéis lo que se os quiere decir? Creo que el discipulado no es teoría, el discipulado es praxis, es práctica. Cuando hablamos de servicio, mira, estamos llamados a ser sal, estamos llamados a ser una ciudad sobre un monte, estamos llamados a ser luz del mundo. Que no pase un solo día sin hacer. ¿Te acuerdas cuando el Espíritu de Profecía habla muchas veces de pequeños gestos de bondad desinteresada, sin esperar nada a cambio? Nada a cambio. Nada a cambio, porque muchas veces, hombre, yo te ayudo si tú me ayudas. Sin esperar nada a cambio, esto desmonta. Esto es algo que transforma. Fíjate qué interesante, muchos pueden ser alcanzados únicamente por medio de actos de bondad desinteresada. Sus necesidades físicas deben ser aliviadas primero y cuando ellos vean la evidencia de nuestro amor desinteresado, será más fácil que crean en el amor de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque la bondad desinteresada es como que transforma y como que cambia tanto el esquema que desmonta. Y creo que esto también es algo genuino. ¿Qué pasaría si sencillamente oramos unos por otros, pero con todas las fuerzas? Y de verdad, porque formo parte de la respuesta a la oración. Y por otro lado, implicarse en algún departamento de iglesia con algunos proyectos. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Por qué regalárselo solo a una empresa que te exprime al máximo para sacarte un salario que luego se te gasta en un momento? ¿Por qué no invertir en un poquito más allá?
Yo a veces, lo digo con cariño esto, yo a veces veo la iglesia, yo veo a la iglesia y pienso, lo tenemos todo, tenemos todo el equipo, tenemos toda la estructura. Otra cosa es que a veces la iglesia sea un gigante dormido. Pero cuando la iglesia se engrana, es maravilloso verla en marcha. Cuando cada uno recibe su llamado en amor y busca una vida de amor, de devolver ese amor, qué bonito es. Qué bonito es. Y creo que es lo que más necesitamos. Y estoy seguro que Dios nos marcará el camino. Y por otro lado, acordaros, comunión personal, desarrollo, crecimiento, hablamos acerca de servicio a los demás y sobre todo evangelismo diario. Tienes muchas posibilidades para compartir. No dejes nunca de hacerlo. Que se note que respiras a Cristo, que se note que lo admiras, que se nota que sigues a Jesús donde está ahora, que se nota que estás ahí. Qué bueno es tener un grupo hogar para decir, no estoy loco, sino que creemos en Cristo. Y qué bueno es compartir esto. Qué bueno es compartirlo, orar por esas personas o programas de iglesia para evitar el consumismo interno. Bueno, yo te predico a ti, tú me predicas a mí. ¿Qué va? Señor, quiero que más gente se beneficie. Este es el propósito. Mirad, lo que estamos diciendo es el ABC. Es el ABC. No es tan complicado y esto puede producir mucho gozo. Me encanta pensar en Pablo cuando él decía que estemos firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, siempre creciendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Y mirad, dejadme que os lo explique de esta forma práctica. Dejadme que lo ponga a través de un vídeo. Disculpad si este vídeo ya lo hemos compartido en alguna otra ocasión, pero creo que aquí viene al punto porque está muy bien. Y a mí me gustaría que este vídeo nosotros sigamos escribiendo este vídeo. Imagínate este vídeo hecho para ti y para mí, para nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Esa es la propuesta. Vamos a ver este vídeo que nos sirva como colofón final a todo lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet.
El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Efectivamente, estas 2 vidas se conocerán en el cielo. Y lo que más queremos es que esta cadena que Dios quiere hacer de discipulado genuino pueda ser una realidad en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Esto es un llamado a volver a esa vida que sabes que no puedes rechazar porque ha hecho demasiado por ti. Esto es un llamado a replantearnos la forma en la que somos iglesia. Esto es un llamado a pensar que los tiempos que nos toca vivir probablemente tengan que ser mucho más intensos de los que hasta ahora hemos vivido. Pero yo estoy seguro que el Espíritu de Dios está dispuesto y que si nosotros fusionamos la voluntad de nuestro Dios con nuestra decisión, con nuestro deseo, este milagro sin lugar a dudas se va a producir. Es lo que más anhelo. Con eso soñamos. Para ti, para tu vida y para la mía. Que el Señor os bendiga muchísimo. Amén.